Bueno, sean bienvenidos todos de vuelta una vez más a Warrior Diplomacy, el podcast, tu podcast favorito, donde hablamos de política internacional y de geopolítica como ningún otro podcast aquí en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde sea que nos escuchas. Yo soy Fabio Almada y bueno, hoy lamentablemente mis dos co-hosts no van a poder acompañarnos. Estoy yo solito y con nuestra invitada que ya introduciré en unos momentos. Nico está un poco enfermo, pero bueno, me mandó un audio para más adelante. Y nuestro host desaparecido, el Sergio, bueno, ahora se encuentra en Buenos Aires, que está de intercambio para allá. Ya no está trabajando, solo va a estudiar, así que espero que tenga momentitos para unirse ahora que anda por allá en Latinoamérica. Y bueno, yo no sé si son conscientes de ello, ¿no? Pero este es el podcast favorito de Erdogan. Este sería el personaje del episodio porque vamos a hablar mucho de este señor, del presidente de Turquía y el rol que Turquía tiene dentro de la OTAN, ¿no? Como lo pueden ver por el título. Y bueno, un par de cositas que quería mencionar era agradecerle a todos los que vinieron a la quedada en Ciudad de México hace un par de semanas. Estuvo genial, la verdad es que me encantó haber conocido a todo el mundo que vino, a Alonso, a David, a Moni, a Dani, a Ramón, de verdad estuvo genial. Estuvimos un sábado aquí en Ciudad de México hablando de gas licuado, que la verdad es una excelente manera de pasar un sábado, creo yo, y unas muy buenas cervezas, así que estuvo de locos. Muchísimas gracias por venir y a ver dónde hacemos la quedada 3. También me gustaría dar un simple recordatorio que está Warrior Diplomacy en inglés. El último episodio hablamos de India, la geopolítica en Asia, está muy bueno, échenle un oídito. Tenemos una invitada que es de India, así que nos trae una perspectiva muy local, muy acertada. Y bueno, también como ya es también tradición aquí, quería tocar un par de temas de actualidad, simplemente para tener aquellos oyentes que a lo mejor no siguen la política tan al día. Dos líderes que se han salido, es el caso de Boris Johnson, que dimitió después de todas sus controversias allá en Reino Unido, y ahora mismo hay dos candidatos que están viendo quién se queda con el puesto, ¿no? Uno de ellos es Rishi Sunak, que era el antiguo ministro de Hacienda, y la otra es Liz Truss, que era la antigua ministra de Exteriores. Así que va a estar curioso la contienda. Yo creo que en agosto se va a resolver y hasta entonces Boris Johnson sigue siendo el primer ministro, ¿no? Pero ya está de salida, gracias al cielo. El caso de Italia, el mismo, Mario Draghi ha tenido que dimitir, pues que se le retiró el apoyo de varios partidos en su coalición. Han llamado elecciones, yo creo que a finales de septiembre van a salir y hasta entonces igual, Draghi seguirá como primer ministro. Luego vamos a Asia. En Asia también ha caído el gobierno en Sri Lanka después de grandes protestas por una crisis financiera que han tenido ahí. El primer ministro Rajapaksa ha tenido que huir del país la semana pasada, día hoy que estamos grabando. Y bueno, ya hay un nuevo primer ministro, pero bueno, la situación en Sri Lanka está completamente caótica. En Japón fue el asesinato de Shinzo Abe, que en paz descanse, un antiguo primer ministro. Los motivos de su asesinato no se sabe bien si han sido 100% políticos o ha tenido un ámbito un poquito más personal. Y bueno, un par de puntitos más. En el Medio Oriente, Joe Biden hizo un tour, estuvo en Israel, estuvo en Arabia Saudita y se viene un episodio de ello en las siguientes semanas en inglés. Va a estar muy bueno. Hablaremos más de ello en ese episodio. Y pues también los puertos de Ucrania parece ser que están abiertos para pasar grano. Creo que en Turquía, de hecho, es donde se firmó este acuerdo entre Ucrania, Rusia y Turquía y las Naciones Unidas. Así que bueno, vamos a ver si esto puede aliviar un poco la hambruna que es muy probable que en ciertas partes del mundo en desarrollo ocurra. Y bueno, pues yo creo que ya es hora de ir presentando a la queridísima invitada de este episodio. Ella es una reciente graduada de Relaciones Internacionales, es miembro de varias organizaciones juveniles como el Consejo Atlántico Juvenil Español y tiene un gran interés en el ámbito de la geopolítica, la seguridad y la defensa. Actualmente colabora para escribir artículos de diferentes medios como en la revista Atalayar o en Visión Global conmigo. Y de hecho, un muy buen episodio hicimos con gente de Visión Global de Latinoamérica. Así que Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida a Warrior Diplomacy. Hola Fabio, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la presentación y encantada de estar aquí, la verdad, es un verdadero placer. No, el placer es todo nuestro, Tena. Y de hecho es muy curioso cómo tú y yo nos conocimos porque estudiamos la carrera en la misma universidad, pero no nos conocimos ahí. No sé si te acuerdas que nos conocimos en una conferencia de estas de los debates de Naciones Unidas en Nueva York hace ya su buen rato. Sí, en el modelo de Naciones Unidas en Nueva York, la verdad es que fue, fue muy curioso, sí. Y honestamente yo no sé tú, pero a mí no me gustó para nada. O sea, de verdad que estamos, yo creo que acostumbrados en la Universidad Rey Juan Carlos a pues conferencias de un gran nivel. Y recuerdo estar ahí y decir, es que esto es un chiste. Estoy aquí en Nueva York, tal, unos pocos días como para venir aquí. Si está guay, pues me quedo, pero no fue el caso. Y recuerdo que estabas todo ahí hablando español, tal, y empezamos a hablar y yo como de, me voy a pirar de aquí, no sé qué. Y luego ya estuvimos hablando que éramos de la misma universidad y tal, pero
qué cosas de la vida, ¿no? El mundo es un pañuelo. Sí, la verdad es que yo también me quedé con esa misma sensación después de acudir a los modelos que organiza el Rey Juan Carlos, que bueno, es donde estudió, me quedé con ganas de más allí en ese, porque claro, vas a Nueva York pensando que va a ser mucho Claro. mejor y te encuentras con la decepción. Sí, total. Y bueno, de hecho, te prometen que es en la Asamblea General de la ONU y tal, y creo que hubo una crisis en Venezuela, algo así, nos movieron a un hotel y pues hasta le quitan el glamour de eso, ¿no? Que digo, podrá ser el peor de los debates, pero si estás en una sala así, bueno, mínimo la fotito para LinkedIn te queda, así que, pero bueno, ya será en otra ocasión. Bueno, Tania, pues voy presentando los temas que vamos a hablar en este episodio. El primero de ellos va a ser, lo he nombrado, ¿no? Como que este baile entre Finlandia, Suecia y Turquía. Vamos a hablar de las cosas que pasaron en la cumbre. Y en el segundo bloque vamos a analizarlo un poquito más en detalle, ¿no? ¿Cuáles son los resultados, tu análisis? Porque de hecho, pues cabe mencionar que tú has estado ahí en Madrid en la conferencia, ¿no? Entonces creo que tienes unos puntos muy interesantes que mencionar. Y el último bloque, pues hablaremos yo creo que un poquito de cómo ha actuado la OTAN en Ucrania, si ha hecho bien su trabajo, si no, dónde podría mejorar, o bueno, no sé, predicciones futuras, algo en esas líneas. Bueno, Tania, pues en este primer bloque vamos a hablar de esto, ¿no? De este baile entre Finlandia, Suecia y Turquía, y para darle un pequeño contexto a nuestros oyentes, simplemente pues es mencionar que después de estas horas de discusiones en Madrid, pues ya se le ha levantado el veto que tenía Erdogan, que tenía Turquía, a la entrada de Finlandia y Suecia a unirse a la alianza, ¿no? Claro, a cambio de ciertas garantías, porque Turquía pues utilizaba un poquito el veto que tenía para sacar ciertas concesiones políticas que tiene que ver un poco con los vínculos que tenía Finlandia y Suecia con militantes kurdos, ¿no? Que es una asociación que el gobierno de Erdogan los categoriza como terroristas. Entonces, bueno, pues ya en la cumbre de Madrid los líderes han emitido esta invitación formal a Finlandia y Suecia y a pesar de que todavía faltan unos meses para que se unan oficialmente a la organización, creo que ya está más que claro. Así que bueno, Tania, pues yo primero que nada te quería preguntar eso. ¿Tú cómo ves esta adhesión de estos dos nuevos países? ¿Cómo ves la organización en su contexto general? ¿Cómo estuvo la conferencia? Sí, básicamente creo que es importante recalcar que estos países que normalmente como que siempre han regado un poco de ampliar el gasto en defensa porque no han tenido problemas en esos aspectos. Ahora con la invasión de Ucrania nos hemos visto un poco, pues, bueno, más bien nos hemos visto atacados en Occidente por Putin y es bastante comprensible que ahora sí decidan que bueno, es un buen momento para ser miembros de la organización, que básicamente se dedica a, pues, a defender los intereses occidentales. Entonces, considero que es un buen momento para esta adhesión y a pesar de las críticas que reciben por el hecho de favorecer o hacer un llamamiento a los países, son ellos realmente quienes piden ser parte de la OTAN. Claro, yo creo, y al final la OTAN no deja de ser una organización defensiva, o sea, yo creo que el argumento de Putin, o sea, yo entiendo, ¿no? Que si te ponen tropas en tu frontera hasta cierto nivel, pues te pone un poco ansioso, pero la organización de transatlántica es simplemente para defenderse de meramente lo que acaba de pasar en Ucrania, ¿no? Entonces, normal que Finlandia, que comparte una frontera inmensa con Rusia, diga, hombre, hoy es Ucrania, mañana puedo ser yo, ¿no? Normal que intenten buscar, pues yo qué sé, ciertas garantías de evitar ser invadidos, ¿no? Y destruidos, porque pues ves como, hemos visto cómo es el accionar ruso militar, en plan, no tienen la capacidad de tomar puntos, o sea, bombardean hasta que el país queda deshecho y luego ya meten ahí a sus tropas, entonces, pues normal que hayan querido. ¿Y cómo ves tú el rol de Turquía dentro de esta controversia? Porque cuando tanto Finlandia y Suecia dijeron de unirse, llega Turquía, llega Erdogan y dicen, nanay. ¿Cómo ves tú el rol de Turquía dentro de la OTAN? ¿Mejor dentro que fuera? ¿Crees que Turquía es un aliado poco confiable o crees que es necesario tenerlo en la organización? Pues Turquía tiene un papel muy interesante porque bueno, desde mi punto de vista, el papel más importante porque es el puente entre Oriente y Occidente y tiene muchos choques geopolíticos con ambos bloques, ¿no? Porque debido a las diferencias en los intereses del país. Entonces se puede decir que Turquía tiene una relación de tira y afloja con ambos bloques
porque siempre las decisiones va a chocar con uno de ellos debido a estos valores que cambian tanto desde los valores orientales o valores occidentales. Entonces, siempre, bueno, normalmente lo que ocurre es que cuando Turquía estira la cuerda, por así decirlo, y este está a punto de romperse debido a estas diferencias en las preferencias o prioridades geopolíticas de cada país, intentan negociar para rebajar un poco las tensiones. Entonces, en términos geopolíticos, ejerce mucha influencia y al tener relación con ambos países, con ambos bloques, tiene mucho poder de decisión. Entonces, Turquía yo creo que es muy positivo que forme parte de la OTAN y de Occidente por este rol clave para la alianza. No, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo también estoy un poco más, o sea, en esa tendencia a pensar que es preferible que tengas a Turquía, digo, a lo mejor creando un poco de problemas internos si se necesita negociar para llegar a este estilo de acuerdos, pero mejor tenerlo dentro de tu bando que del otro, ¿no? Porque es verdad que, pues, hemos visto cómo Turquía no deja de ser hasta cierto nivel también una pequeña potencia regional militar. Lo hemos visto en Siria, que se involucró, lo vimos también en el conflicto en Nagorno-Karabaj. Y bueno, yo creo que es preferible a lo mejor sufrir un poco, pero tenerlo de tu lado que del otro, ¿no? Y yo creo que también algo muy interesante a mencionar es cómo Turquía cada vez más bajo el gobierno de Erdogan se ha distanciado de Occidente, ¿no? Ya han traído otra vez esta retórica un poco fundamentalista islámica, ¿no? Como que regresar a Turquía de esa como occidentalización y tirarlo de nuevo a Oriente. Yo creo que Erdogan es un personaje que no podemos negar que es autocrático. También la libertad de prensa hasta cierto nivel muy, muy, muy a cuestionar en Turquía. Y es algo que también yo creo que los líderes de Occidente, de la OTAN, la Unión Europea, hay que cuestionarse, ¿no? O sea, ¿hasta qué nivel puedes tener un aliado tan cercano que está llevando la dirección del país a esos límites? O sea, también entiendo que no puedes meterte en los asuntos internos del país, pero pues estoy seguro que hay cosas que se pueden tratar de pedir o presionar, porque no lo sé. O sea, hemos visto cómo el autoritarismo está triunfando en todo el mundo, pero tenerlo en las puertas de la Unión es un problema, ¿no? Y también lo hemos visto hasta cierto nivel en Polonia, en Hungría y ahora obviamente en Rusia, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves este distanciamiento con el Occidente? ¿Cómo ves a Erdogan como líder de Turquía? Claro, justamente por ese motivo Turquía tiene una buena relación o una relación cordial, según sus intereses, como he comentado, con países como Rusia, Irán, China, que tienen este mismo régimen político, ¿no? O sea, el Claro. autoritarismo o la autocracia que es Turquía. Es un poco, es una controversia para Occidente y como miembro de la OTAN, porque no olvidemos que, bueno, es miembro de la OTAN desde 1952 y el resto de países miembros de la OTAN sí que comparten los mismos valores las democráticos, libertades y como la oveja negra de la Sí. organización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí es verdad que pues, durante la guerra de Ucrania no, bueno, ha tenido un papel, como he comentado, de tira y afloja, se ha posicionado a favor de unas medidas en la represión contra Rusia, en otras medidas en contra. Entonces, al final, sí es verdad que ha funcionado como estado colchón Ucrania entre Rusia y Turquía y por eso Turquía está apoyando a Ucrania en ese sentido y sí que ha intervenido en el diálogo diplomático para intentar Claro. resolver el conflicto. Y eso es algo muy positivo para la OTAN, porque la OTAN sí que lo que busca es resolver los conflictos con las menores bajas posibles o interviniendo en la Claro. guerra de la menor, bueno, produciendo menos daño. No, sí, ahí tienes toda la razón. Yo creo que es verdad que si tienes ambas partes del conflicto completamente antagonizadas al nivel de que no puedes llegar a intentar siquiera una negociación, pues es imposible, ¿no? Y es verdad que en Istambul, allá en Turquía, es donde se han tratado de llevar a cabo ya desde meses las negociaciones, ¿no? Que no han llevado a ningún lado porque también, como lo hemos hablado en episodios anteriores, no es, o sea, para el gobierno de Zelensky en Ucrania no es viable simplemente rendir todo el territorio que ya Rusia ha conquistado y simplemente dejar que lo anexen. O sea, ya es una cantidad de ucranianos que van a vivir bajo un régimen, pues, que hasta cierto punto podríamos decir que está intentando, yo qué sé, ¿no? Reducir la presencia de ucranianos ahí. Lo ha hecho Rusia en otras partes del mundo y pues también yo entiendo que Ucrania no quiera ceder ahí, pero bueno, es verdad que hace unos días
se llegó al acuerdo de abrir los puertos de Odessa a ciertos buques para que saquen grano, ¿no? Y que, hombre, no llegue esa crisis alimentaria que hemos estado escuchando ya meses. Así que, bueno, ojalá eso logre remediar un poquito la situación. Y estoy de acuerdo contigo. O sea, al final Turquía pues trata de jugar un poquito a ambos bandos, ¿no? Que digo, al final pues yo creo que también sale ganando Erdogan. O sea, lo vimos ahora, ¿no? Con poner un veto a la adhesión de dos países que todo el mundo sabía que iban a terminar entrando. La pregunta era a qué precio. Y pues han llevado un buen premio geopolítico, ¿no? Digo, o sea, también el interés de Erdogan de tratar de quitarse a los kurdos es, digo, yo creo que ahora sí que hablar del Kurdistán es un tema aparte, pero pues ahí también yo viéndolo como statesman, pues un 10 se lleva, porque la verdad que sabe jugar sus cartas, ¿no? Digo, yo le critico como personaje por sus políticas y sus tendencias autoritarias, pero ahí como statesman se llevó un premio, yo creo. Y bueno, ¿cómo ves tú la conexión también que tiene con Rusia? ¿Tú crees que hasta cierto nivel Turquía colabora, ¿no? Con Rusia en Siria, hasta cierto nivel estaban como que más o menos en las mismas líneas. Ahora claramente pues no puede ser tan obvio, pero tienen una conexión. Ya lo hablaste un poquito, ¿no? Con esas tendencias autoritarias de ambos presidentes. Pero ¿tú cómo lo ves? Yo diría que Turquía en realidad apoya más, sobre todo ahora con la invasión de Ucrania, apoya más a Occidente, pero siempre intentando no molestar mucho a Rusia. Es decir, le conviene, como hemos dicho, jugar a dos bandas por este poder de decisión que crea con ambos bloques. Y sí que es verdad que comparte muchos objetivos rusos de la política rusa, política exterior rusa, que choca mucho con la de la Unión Europea y los aliados de la OTAN. Entonces, bueno, sí también han tenido algunos choques Turquía y Rusia con la anexión de Crimea, en Nagorno-Karabaj más nombrado, pero también existen diferentes puntos que tienen en común, como por ejemplo que ven a Occidente de una manera similar, por así decirlo. En Rusia, Occidente es visto más como un adversario que intenta limitar el poder de Putin, interfiriendo en su esfera geopolítica y en su estatus de gran potencia. Turquía se enfrenta también a los reproches de Occidente de estas faltas de libertades, derechos, al igual que Rusia. Por lo tanto, como que esta controversia o este antagonismo con Occidente sí lo tiene. Turquía es un poco como que no se encuentra ni en un punto ni en otro, es justo el punto intermedio. Y además en el ámbito económico sí que también tienen mucha relación. La interdependencia económica es un factor bastante importante y esto es muy importante a tener en cuenta en las relaciones bilaterales. La economía turca depende mucho del turismo ruso, el petróleo, el gas y otros productos, y también Rusia depende de Turquía como tránsito para otros intercambio de otros productos. Entonces, sigue siendo este nexo de unión entre Europa y Rusia. No estoy de acuerdo. Y de hecho, ahora que lo mencionas, es verdad que cantidad de rusos se van a hacer sus vacaciones a Turquía. Yo que llegué pues ahora ya obviamente, ¿no? Por las cosas es un poco más complicado hablar con esta gente, pero pues tengo mucha gente conocida en Rusia y recuerdo ver en Instagram o en redes sociales y muchos de ellos se van de vacaciones a Turquía, ¿no? Y sí, creo que recuerdo haber leído un artículo que hablaba de ello, ¿no? Cómo de verdad la industria turística en Turquía agarró un golpe durísimo porque básicamente creo que el 70% de sus turistas venían de allá. Y es verdad. Y no, lo que mencionas también es muy clave. O sea, también la posición geográfica de Turquía allá en el estrecho, en el Bósforo, pues es necesaria, ¿no? Para la salida del mar Negro, ¿no? Entonces, claramente, pues sí, Turquía es que está puesto, como tú lo dices, ¿no? Allí en un punto vital desde el punto de vista geopolítico. Sí, también cabe mencionar los problemas que supone para la OTAN Turquía en el ámbito de defensa y seguridad, porque, bueno, militarmente eh, estos países, Rusia y Turquía, han colaborado en varias ocasiones. A pesar de la presencia de la OTAN, por ejemplo, Turquía realizó una compra del sistema ruso de defensa antimisiles S-400. Bueno, esta compra provocó la expulsión de Turquía de los programas de misiles F-35 y Patriot de la OTAN y llevó a algunos a cuestionar si Turquía merece permanecer en la OTAN o no por estas opciones.
Además, bueno, como ya hemos mencionado, el papel estratégico de Turquía de puente entre ambos bloques también lo hemos visto con la adhesión de Suecia y Finlandia. En este sentido, también tiene la sartén por el mango, porque ha dependido la decisión de adhesión en gran medida ha dependido de Turquía. Es decir, a pesar de haber aceptado la adhesión, hace poco también ha habido otros problemillas, una controversia con Turquía y estos países por el hecho de la aceptación de las condiciones que se han impuesto para que formaran parte de la alianza. Entonces, al final, si no se cumplen estas condiciones, Turquía vuelve a poner problemas para esta adhesión. En fin, que Turquía tiene este papel clave en Occidente y no se debe infravalorar. Bueno, pues muy buen primer bloque, Tania, como para empezar capítulo, este episodio de la OTAN. Y yo creo que pues aquí lo cerramos un poquito y ahora entramos ahora ya al grano, ¿no? A lo fuerte, fuerte, que pues es esta cumbre que ocurrió en Madrid, ¿no? En la bellísima Madrid. Bueno, pues Tania, yo creo que entramos ahora en en el segundo bloque. Creo que este va a estar muy, muy bueno. Yo creo que es ahora sí que lo más jugoso de este episodio, pues porque cabe destacar eso, que tú estuviste ahí en varias sesiones de la OTAN, ¿no? Yo ponía en mi Instagram tal, porque estuve en Madrid esos días y ponía, no, voy a verme con Biden tal, obviamente de broma y hombre, tú sí que estabas ahí con Jens Stoltenberg tal, ¿no? Así que bueno, yo creo que este se viene muy, muy bueno. Y bueno, pues para dar un poquito de contexto a los oyentes, pues los líderes de la OTAN se juntaron en Madrid, ¿no? Hace un mes y un poquito, y adoptaron un nuevo concepto estratégico, ¿no? Concepto estratégico que vamos a definir ahora un poquito más en detalle. Y básicamente, pues confirma lo obvio, lo que hemos visto en Ucrania, que Rusia es esta mayor y principal amenaza para la OTAN, ¿eh? Que eso no descarta que China no deja de ser también un rival estratégico, pero pues es confirmar eso, ¿no? Y de hecho una amiga mía que trabaja en la OTAN me ha mencionado que constantemente en la organización ellos usan la metáfora, ¿no? Como que esa, mm, Rusia es esa tormenta que tienes que no te deja salir de tu casa, pero pues China es ese huracán que ves a la distancia y no está aquí presente, pero sabes que va a llegar y ojo cuando llegue. Simplemente mencionar esos logros pues, de la cumbre es lo que estamos mencionando en el bloque anterior, ¿no? La adhesión de Suecia y Finlandia, que los líderes parece que sí van a tratar de apresurarse, ¿no? Y de verdad invertir ese 2% de su Producto Interno Bruto en defensa, que es el objetivo mínimo establecido por la OTAN y algo que Donald Trump tiraba mucha tierra a Europa por no gastar. Y pues también van a reestructurar un poquito la manera en que las tropas están puestas en el continente europeo, ¿no? Así que bueno, pues para tocar ese primer punto y este nuevo concepto estratégico, Tania, ¿tú cómo lo describirías? ¿Cómo lo que has visto, cómo nos lo contarías aquí? Sí, la verdad es que fue muy interesante estar allí porque bueno, pudimos, el Instituto Elcano, Real Instituto Elcano, invitó a algunos miembros de COAGE y fuimos como en representación de la juventud y fue muy interesante porque fue el único evento público y fue una oportunidad increíble para escuchar a grandes líderes políticos y a grandes autoridades, pues Jens Stoltenberg, secretario general, ministro de Asuntos Exteriores, alcaldes, el alcalde de Kiev estuvo también como invitado. Fue bastante impresionante, ¿no? Porque al final estudias relaciones internacionales Claro. y por fin ves el ambiente, ¿no? Donde todo se cuece. Así que fue una experiencia increíble. Y sí, también fue muy interesante el hecho de estar allí y que se comentara justo en el momento en el que se hizo público el concepto estratégico. La verdad es que se te ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Es un nuevo concepto estratégico que es como una declaración de la nueva visión de la OTAN. Se considera a Rusia como una amenaza muy significativa y directa. No se debe de infravalorar a China tampoco como actor geopolítico. En este nuevo concepto estratégico, bueno, las novedades básicamente son la defensa de los valores democráticos, institucionales, también preservar la ventaja tecnológica, el acceso a nuevas tecnologías, también sobre todo por la resiliencia y el cambio climático, porque ya no Sí. solo
lo que supone el cambio climático en los ciudadanos de los países, sino también por las consecuencias y las implicaciones en la seguridad. Como por Claro. ejemplo en la adquisición de energía y pues evitar la hambruna, inundaciones, temperaturas extremas, todo eso forma parte de la seguridad ciudadana. Además, es muy importante porque por primera vez se incluyen las amenazas híbridas. Bueno, las amenazas híbridas estaban incluidas, pero se han incluido campañas de desinformación, la instrumentalización de la migración y la manipulación del suministro de energía y la coerción económica. Es Claro. interesante el tema de las amenazas híbridas porque recuerdan el episodio 8 de Warrior Diplomacy Buenos que lo tiempos. dedicasteis, Sí, sí, sí. lo dedicasteis completo a las amenazas híbridas y me encantó porque, bueno, a mí este tema me parece súper interesante. De hecho, bueno, TFG lo hice sobre amenazas híbridas. Ok. Eh, sí, sí, sí. El caso es que, bueno, se comentaba en el episodio 8 de Warrior Diplomacy que cómo la OTAN tuvo que reorganizarse y restablecer sus objetivos tras la caída de la URSS. Y es muy interesante porque tras la aprobación de este nuevo concepto estratégico durante la cumbre de Madrid, se han incluido estas amenazas como objeto de defensa común y se han añadido al artículo 5. Es decir, que si un Estado miembro recibe o sufre un ataque recogido como híbrido o como amenaza híbrida, la OTAN puede responder y defenderse ante este ataque y esto es un paso gigante en la defensa colectiva de los países miembros. Sí, estoy de acuerdo Eh, contigo. Sí, sí. Y aparte es que sí, la guerra híbrida es algo bien, o sea, es que roza unas líneas muy, muy difusas. Entonces, en verdad es súper complicado poder llevarlo a cabo, ¿no? Imagínate lo que, bueno, lo que hace Rusia, ¿no? Meterse con las elecciones en los países, las campañas de desinformación. En verdad, hay veces inclusive que son operaciones de bandera negra, ¿no? Que es como que tratar de echarle la culpa a otro actor. Y no sé, yo también creo que es un tema súper interesante porque el conflicto moderno ya es así. O sea, creo que lo hemos visto en Ucrania ahora que, digo, la guerra convencional, invasión terrestre, tal guerra a ese nivel sigue siendo parte de, pues, de la geopolítica, pero las guerras yo creo que más modernas ahora sí que no se combaten tanto con balas, sino con información, con datos, como tú lo has dicho, ¿no? Coerción económica, coerción política. Y sí, qué interesante que la OTAN se lo va a tomar más en serio. Yo me cuestiono hasta qué nivel van a poder de verdad, pues poder trazar la culpabilidad, ¿no? Y imagínate, ¿no? Que Rusia es que se intervino en las elecciones de Wisconsin. No, artículo 5 es guerra. Joder, o sea, también imagínate, ¿no? Las consecuencias de eso, pero sí, muy sí, interesante. es muy complicado de determinar realmente un ataque, una amenaza, un ataque híbrido, por lo que has comentado, que es difícil de considerar qué ámbito Claro. o qué aspectos se consideran realmente una amenaza para otro país. Y bueno, sobre todo ahora hablando de Rusia, todas pues, las injerencias en las elecciones, las campañas de desinformación, todo esto realmente es bastante importante y peligroso, ¿no? Porque es que intervenir en las elecciones de otros países, incluso sin que las personas, los ciudadanos, los votantes se den cuenta de que están siendo Sí. manipulados, es que eso cambia la historia completamente. Claro, no, sí, claro. ¿Y tú crees, Tania, que hasta cierto nivel Occidente tiene que tratar de utilizar estas nuevas maneras de llevar a cabo la guerra de regreso? O sea, yo digo, también hablo aquí de manera hipotética, muy, muy abierta, muy, muy filosófica, pero hombre, también tratar de tener estos equipos de inteligencia hay en todo el mundo, en todos los países, ¿no? Pero también tratar, y no dudo que ya lo hacen, pero intentar también, yo qué sé, influenciar en ciertos grupos para que los países giren una dirección u otra. O sea, yo algo que bromeo mucho con Sergio aquí en Warrior es hacer una revolución en Xinjiang y tratar de tumbar abajo el gobierno comunista, no el régimen ahí en China, ¿no? Y lo decimos de broma, pero estoy seguro que ya hay equipos de inteligencia que tratan de mover las cosas en una dirección u otra y pues desestabilizar a tus rivales, ¿no? Es parte de la geopolítica. ¿Y tú crees que Sí, Occidente lo hace, debería o no? ¿Cómo ves al eso? final, en el ámbito de seguridad y defensa, no es, públicamente no está visto, o por lo menos si se hace se oculta, pero sí es Claro. verdad que lo tenemos, bueno, está mal dicho, está mal decirlo, pero Ujú. lo tenemos un poco en la Unión Europea, ¿no? Con los lobbies. Al Sí, final son grupos bueno, se dedican a influenciar a los políticos para que se tomen medidas o se aprueben leyes que favorecen a unos grupos determinados de la sociedad u otros. Entonces, eso sí está visto porque al final son políticas que van a favorecer a grupos ciudadanos
europeos. Pero en el ámbito de seguridad y defensa sí que es verdad que si se hace eso es bastante oculto, ¿no? Eso no Sí, se total. hace público. Que salen estas cosas a la luz y son crisis políticas, también entendible, ¿no? Pero bueno, de que se hace, se hace. Lo que pasa es que no nos enteramos hasta que hacen una película en Hollywood 10 años después. En fin, pero Exactamente. bueno, Tania, tocando el siguiente punto, ¿no? Volviendo a nuestro tema aquí del episodio, también algo que se habló en esta cumbre de Madrid es la reestructuración de las tropas, ¿no? En el continente europeo. Y algo que mencionamos en ese episodio que mencionaste, el episodio 8, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, está muy bueno. Hablamos con dos analistas de otro podcast llamado Atlántico Norte y son muy buenos, es de alto nivel. Y nos mencionaban en ese episodio cómo hay varias tropas en este caso son los países bálticos, que se les llaman las tropas como de fuerzas trampa, ¿no? Que son tropas, pequeñas unidades desde Gran Bretaña, americanas, polacas, ¿no? Como una mezcla de nacionalidades, más que como para parar un ataque, porque no era el nivel de fuerza y no era tan alto como para parar un ataque, un posible ataque de Rusia, pero más que nada como para tratar de que si llegaran a atacar los rusos, obviamente pues terminan hiriendo, matando a estas tropas de estos países y pues no hay manera de que Gran Bretaña o Estados Unidos intervengan, ¿no? Entonces eso era ese concepto de las fuerzas trampa, ¿no? En los países bálticos. Y ahora, según lo que yo tengo entendido, tú corrígeme si estoy equivocado o añádele, es que se ha cambiado completamente la perspectiva, ¿no? Y no es nada más de tener esas fuerzas trampa como para tratar de involucrar a Occidente y que luego tratar de regresar el ataque y regresar a los rusos a sus fronteras, sino es tener ya las tropas listas con la fuerza necesaria para evitar y pelearle a Rusia si se llegaran si se les ocurre la idea de meterse, ¿no? ¿Cómo ves esta reestructuración, esta estrategia de deterrence, creo que se llama en inglés? Sí, sí, básicamente, si antes se hacía de manera sigilosa, ahora mismo con la agresión a Ucrania, la OTAN ya no esconde sus tropas. De hecho, todo lo contrario, en los planes defensivos bueno, a partir de la nueva estrategia de la OTAN han sido enviados muchos soldados a la frontera con Rusia. Bueno, los países, no la frontera con Rusia, sino países que peligran, por así decirlo, Uh -huh. porque la proximidad con Rusia. Y han duplicado grupos de batalla en el flanco este, sobre todo, porque bueno, estos países que están más próximos a Putin, y así aseguran un poco más la defensa en el mar Báltico y el mar Negro. Entonces, en la cumbre los aliados han respaldado una postura defensiva fortalecida, que le llaman además de 360 grados, ¿no? Por tierra, Uh -huh. mar, aire, cibernética y el espacio, es decir, en todos los aspectos, Por básicamente. donde quieras, claro. Y sí, yo creo que también es más bien bueno, no creo bueno, ya lo hablaremos en el siguiente bloque, el tema de Uh -huh. intervenir en Ucrania, bueno, eso no es muy probable, pero sí es verdad que existe ahora mismo un miedo a que el resto de países, ¿por qué no van a ser atacados, ¿no? Si ha sido atacado Ucrania. Entonces ya la OTAN no se esconde en ese sentido, no va a esconderse, todo lo contrario, va a intentar demostrar que no van a poder con ella. No, total. Yo creo que desde la perspectiva, yo qué sé, la teoría del realismo, ¿no? Que es el ángulo que tenemos aquí más presente en Warrior, no hacía sentido alguno para Rusia invadir o intentar tomar todo Ucrania. O sea, yo creo que a lo mejor yo como lo veo, yo creo que si hubieran tomado el Donetsk y Luhansk y se hubieran quedado ahí estilo como tomaron Crimea en 2014, no se hubieran visto con las represalias que ahora se han visto, ¿no? Que básicamente yo creo que se han dado un tiro en el pie porque intentar tomar todo el país, yo creo que estratégicamente mal pensado, yo no sé cuál fue el error estratégico, pero fatal, y entonces no me imagino yo a Rusia abiertamente diciendo, oye, no es mala idea a lo mejor invadir Polonia, porque claramente sería entrar en conflicto directo con potencias nucleares, ¿no? Y esto se escala a la destrucción del mundo, básicamente. Pero Sí, es que sí, teniendo a Putin cada vez más en un rincón que parece ser que está enfermo, tal, pues es que ya te lo pones a cuestionar, en plan, este hombre está puto loco, ¿sabes? sí, Entonces, efectivamente pienso lo mismo que tú. La verdad, yo principalmente, bueno, al principio no me esperaba para nada la invasión a Ucrania. Yo, bueno, como estudiante de Relaciones Internacionales, yo creía un poco sí, en el no, yo sistema igual. internacional y todo el mundo, yo, cuando pues mis personas cercanas, amigos, familiares, me decían, no, seguro que invade Ucrania, y yo decía, no, es imposible, ¿no? Eso no va a pasar por las No hace consecuencias que sentido, eso claro. conlleva.
Yo también pensaba que no iba, bueno, pero eso sin sentido, intentar ocupar todo el país. De hecho, pensaba que iba a ocupar solo una parte, porque ya en el momento en el que un país está en conflicto, no puede ser miembro de la OTAN. Es decir, el país tiene que estar en paz, no puede tener conflictos con ningún otro país. Es como un requisito, ¿no?, para formar parte y ser miembro de la alianza. Entonces yo pensaba que esa era la estrategia, pero no, ha resultado que, bueno, se ha ido un poco de las manos todo. No, total. Y bueno, yo creo que ya podemos entrar en ese último bloque y hablar de cuál ha sido el rol de la OTAN en Ucrania. Pero antes de ello, Tania, tengo aquí un audio de nuestro co-host Nico, que como mencioné al principio del episodio, pues anda enfermo, no nos ha podido acompañar, pero nos mandó un audio, una preguntita para ti. Así que pues la pongo. Hola Fabio, hola Tania y hola a todos los oyentes del programa. Siento no poder estar allí hoy con vosotros, pero bueno, como iréis, tengo la voz un poco tomada y hacer un podcast no es la mejor idea de todas, pero sí quería estar ahí, aunque fuera virtualmente, y nada, plantearle una pequeña pregunta a Tania, que era, bueno, saber en el actual contexto, estamos hablando de la OTAN, lo sé, pero quería saber qué opinas del tema de la defensa común europea y la posibilidad de que se formase un ejército común en la Unión Europea, si eso ahora tiene más posibilidades de ocurrir debido a la actual situación geopolítica, y qué forma crees que tendría esa alianza, si serviría de una forma similar a la OTAN, si se integraría dentro de la OTAN, pero sería común, o si adoptaría otra forma. Y haciendo un ejercicio de política ficción, ¿cómo crees que sería ese ejército, que hoy en día es verdad que sigue siendo improbable, pero que es menos improbable que antes de que empezara la guerra de Ucrania? Un saludo a todos y nada, nos veremos en el próximo programa. Pobrecito el Nico, anda enfermito, pero bueno, aquí está planteándonos esa pregunta, ¿no? Un ejército europeo. ¿Lo crees? O sea, yo creo que no es factible, obviamente, pero pues eso, no entrando en temas de política ficción, un poco de hipótesis, ¿tú lo verías ahí un ejército común europeo? Y si sí, ¿cómo sería? Sí, bueno, primero, gracias a Nico por la pregunta y pobre, espero que se ponga bien pronto y se recupere. Una lástima que no pueda estar aquí con nosotros. Y respondiendo a la pregunta, bueno, justamente coincidiendo con el nuevo concepto estratégico de la OTAN, la Unión Europea ha desarrollado también un nuevo concepto estratégico que fue aprobado en marzo de este año y justamente acelera y profundiza el desarrollo de la política de defensa para los 27 miembros de la Unión Europea. No lo veo poco probable, pero sí es verdad que es muy complicado por el hecho de que son 27 miembros y que parten básicamente de cero, porque bueno, actualmente existe el Eurocuerpo, que es un cuerpo que colabora estrechamente con la OTAN, pero no tiene esa independencia que busca la Unión Europea. Bueno, hace poco escribí además bueno, hace poco no, pero justo después de la guerra en Afganistán, escribí un artículo en Visión Global sobre la posibilidad de un ejército europeo, lo que eso conlleva. Y sí, desde mi punto de vista creo que es bastante importante, mira que estoy muy a favor de la OTAN, pero es bastante importante que la Unión Europea se independice en el ámbito de defensa, sobre todo ahora, tras lo que ha ocurrido, bueno, está ocurriendo en Ucrania. Me parece esencial que tengamos, porque bueno, al final la Unión Europea, Europa es otra gran potencia y carece de un sistema militar o defensivo que funcione, por así decirlo, ¿no? Entonces yo considero que es bastante importante que se avance en este sentido. Y sí que es verdad que es complicado porque requiere gran compromiso de los países miembros a aumentar el presupuesto, a desarrollar la cultura de defensa, que por cierto en España, bueno, está un poco, carece bastante, es bastante carente, sí. Y tanto para los líderes políticos como para los ciudadanos es importante, yo creo, involucrar a la sociedad en estos aspectos, porque al final quienes votan o quienes van a favorecer o facilitar que esto ocurra son los ciudadanos de los países.
Claro. Se habla mucho, ¿no? Que la Unión Europea quiere jugar a este juego geopolítico, pero es que no tiene dientes, ¿no? Y yo estoy también de acuerdo con la tendencia de pensar, ¿no? Que pues si quieres jugar en las grandes ligas es que tienes que tener un ejército para pues ahora sí que poner tu dinero donde está tu boca, ¿no? Y hablas con países como Rusia, como China, que pues a eso le tiran, ¿no? Y pues está bien tener unas fuerzas diplomáticas, o sea, eso es lo primero, pero tienes que tener la fuerza para respaldarlo, ¿no? Yo opino de esa manera y también es verdad que, hombre, que tiene muchos costes políticos, ¿no? Al fin y al cabo es dinero que no estás metiendo en temas de desarrollo económico, educativo, social, es entendible, pero digo, tampoco, a lo mejor tampoco es irte al otro lado del espectro, que es como en Estados Unidos y la cantidad bárbara de dinero que se gastan en su ejército y hasta cierto nivel la Unión Europea tiene que tener esa, como tú lo dices, ¿no? Esa independencia militar para también poderse defender ella sola, ¿no? Y pues existe también la gran posibilidad de que Trump regrese a la Casa Blanca en 2024 y yo creo que ahí la OTAN pues es que tiene que plantearse de nuevo qué vamos a hacer si este señor naranja se vuelve a poner tonto, ¿no? Y entiendo, ¿no? También países como Alemania con la historia que han tenido y pues también no querer meterse en estos temas, pero pues te estás enfrentando con un régimen que, hombre, es que ha básicamente destruido la mitad de un país pacífico. Entonces, pues tienes que plantearte esto y los ciudadanos creo que tienen que entender que es algo que hay que pagar, ¿no? También yo creo que cuesta ahora un poco, pues, entender que para independizarse energéticamente de Rusia, pues el ciudadano promedio pues le va a tener que costar y es horrible, nadie quiere pagar más precios y tal, pero pues al mismo tiempo a la larga tampoco puedes permitir que un país te coercione cortándote el gas cada vez que quiere algo, ¿no? Así que bueno, pues qué buena pregunta, Nico, de verdad, recupérate. No tiene COVID, me dijo, se hizo la prueba, pero pues esperemos que esté bien para el siguiente episodio. Y bueno, yo creo que con esto terminamos este bloque, este segundo bloque y entramos al último, ¿no? Que es cuál es el rol de la OTAN en Ucrania, cómo lo ha hecho, ¿no? Bueno, Tania, pues para concluir este gran episodio sobre la OTAN, yo te quería preguntar cómo has visto tú el rol de la OTAN en Ucrania. ¿Crees que ha vivido a las expectativas? ¿Crees que han hecho bien las cosas? ¿Dónde crees que pudo haber espacio para mejora? ¿Cómo lo ves? El conflicto, bueno, para la OTAN bueno, que genera una controversia porque Ucrania es un país que tira más a Occidente, bueno, que está más a favor, que defiende más los valores occidentales, pero sin embargo no es miembro de la organización. Por lo tanto, la OTAN poco puede hacer en este aspecto. Como hemos hablado, para que pueda actuar de manera defensiva, mandar tropas, etc., el país debe de ser un país miembro. Si no, no puede actuar de esta manera. Entonces yo creo que la OTAN ha mantenido el rol que le corresponde, y es apoyar a Ucrania como país occidental que está sufriendo una invasión. Pero claro, sin actuar militarmente. Por lo menos los países europeos que han actuado ha sido unilateralmente, pues Mano de solidariamente armas, con, claro. eso es, con un país vecino que al final comparte, sí que son miembros de la Unión Europea y comparten pues frontera, cultura, historia, etcétera. Entonces, sí es verdad que los ucranianos consideran que hay una falta de ayuda, sienten un poco del abandono por Occidente, o bueno, más bien por la OTAN, por la rapidez con aceptación de la adhesión de Suecia y Finlandia y la negativa a Ucrania, porque bueno, Ucrania solicitó su ingreso a la OTAN en 2008 junto con Georgia, pero los aliados no le dieron el paso por pues, la reacción, las posibles represalias del Kremlin. Porque claro, recordemos que Rusia es un país que tiene mucha influencia en Ucrania. Entonces, la OTAN no se puede arriesgar, no se podía arriesgar a aceptar la adhesión de Ucrania en la organización, y más aún cuando Rusia está amenazando con limitar, bueno, está intentando limitar la adhesión de los países a la alianza, cosa que es complicado porque, como hemos comentado, son los países quienes deciden acceder a la alianza o no por voluntad propia. Entonces, bueno, es un poco una situación que causa mucha controversia. Es que yo creo que también desde el punto realista, de nuevo, ¿no? Es que traer, y lo hablamos, de hecho, en la última quedada Warrior aquí en Ciudad de México, ¿no? Una de las chicas que vino plantea, ¿no? Me dijo, no, yo honestamente creo que sí, Ucrania va a ser parte de la OTAN, de la Unión Europea. Yo le dije, oye, que con todo el debido respeto, yo no lo creo, y no porque no quiera, o sea, claro que sí, pero siendo realistas y viendo cómo está la situación en el campo, en el terreno, es que
te metes ahí en una provocación directa, ¿no? Y yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a tener Ucrania cerca, pero no lo suficiente como para que Rusia se ponga tonto, ¿no? Y yo creo que a lo mejor es verdad que hasta cierto nivel ese acercamiento tan fuerte, tan directo, tan estrecho con Ucrania en los últimos, que serán 10 años, ha hecho que Rusia se ponga más ansiosa y termine invadiendo. Pero pues es que también es muy complicado, ¿no? Saber dónde trazar la línea y hasta qué punto los trae cerca, ¿no? No lo sé. ¿Tú ves a Sí, Ucrania en la Unión Europea o en la OTAN en un futuro? la OTAN, bueno, personalmente a corto y medio plazo no creo que sea miembro porque, bueno, y menos ahora con la Ujú. situación de guerra que tiene, pues por las consecuencias que eso conlleva, ¿no? Una guerra, aunque termina en en el terreno, esas consecuencias perduran en el Claro. tiempo, ¿no? Entonces creo que a largo plazo puede que sí pueda ser un país miembro de la OTAN, pero a corto y medio plazo no lo creo. Y mira que me gustaría Sí, claro. por la cercanía y por todo lo que están sufriendo, pero es así. No, sin duda, y pues también para tratar de evitar que en un futuro Rusia con el siguiente se ponga tonto de nuevo y vuelva a atacar. ¿Y cuánta gente inocente va a morir por el complejo de un solo hombre, ¿no? Que es el caso ahora. Qué triste, es triste, pero pues así están las cosas, ¿no? Y pues aquí en Warrior nos toca hablar de lo crudo que es el mundo. No, Tania, ha estado muy bueno este episodio, me ha gustado muchísimo. Creo que fue una dinámica curiosa. No suele ser el caso que somos solamente dos en la conversación, pero creo que lo hemos conllevado muy bien, ¿no? Ha sido muy interesante y me ha encantado participar bueno, conversar un poco sobre la OTAN, ahora que encima está más en auge que nunca y que, bueno, lo considero mi ámbito en especial. Ok, y así si tienes conclusiones generales como para tratar de volver a envolver todo lo que hemos hablado en un par de frases, de párrafos, ¿cómo lo concluirías este episodio? Básicamente, considerar a Turquía como un potencial bueno, líder estratégico en las relaciones con otros países, que creo que Turquía está un poco infravalorada en ese sentido geopolítico. Tener en cuenta el nuevo concepto estratégico de la OTAN. El cambio climático adquiere más importancia, las amenazas híbridas se amplían en el artículo 5 y bueno, el tema de Ucrania, que ya yo creo que bueno, está muy trillado, ¿no? Hablando mal, pero, pero bueno, en el tema ucraniano considerar que en algún momento terminará el conflicto y Ucrania pueda ser miembro de la alianza. Y yo, pues para concluir un poco, yo creo que me gustaría mencionar como, es que es lo que voy a recomendar, está ligado a mi recomendación, ¿no? Pero es un video muy bueno, ahora les digo cuál es, pero el señor en este video habla de cómo la invasión de Rusia a Ucrania ha sido el mayor error geopolítico que pudo haber cometido cualquier líder en el escenario global, ¿no? Desde años. Y fue un error, pues, de juicio masivo, ¿no? Y las consecuencias para Putin, para Rusia van a ser permanentes, ¿no? Y lo que habla, que toca precisamente lo que hablamos ahora es cómo Putin termina ocasionando completamente lo contrario a lo que quería, ¿no? O sea, no ha dividido más a Occidente, no ha dividido más a la OTAN. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? La OTAN estaba a lo mejor un poquito, pues, perdida, ¿no? Necesitaba esta reforma, esta redirección. Y la amenaza latente de Rusia, yo creo que le ha vuelto a dar un propósito a la organización, ¿no? Y también ha hecho que países como Alemania, ¿no? Que tenían una política completamente en contra de un ejército fuerte, presente, vayan en la dirección completamente contraria, ¿no? Y que agarre Olaf Scholz y diga, bueno, vale, vamos a gastar 2% de nuestro PIB en defensa y tanques para Ucrania, dale, ¿no? Entonces yo creo que esta era esa pequeña patada que necesitaba el Occidente para de verdad prestarle atención al hecho de que, pues a lo mejor ciertas instituciones estaban perdiendo relevancia y iban a ser menos efectivas, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que mínimamente eso sea algo positivo que se le pueda sacar a esta incriminada y horrible invasión y guerra, ¿no? Que ha traído este maldito hombre Putin. En fin, Tania, como es tradición aquí en Warrior Diplomacy, ¿tienes alguna recomendación para los oyentes? ¿Algo que te gustaría recomendar? ¿Una serie, una película, un libro? Lo que se te venga a la cabeza. Sí, se me ocurre el libro 40 años de España en la OTAN, editado por Charles Powell y Carlota García Encina, que bueno, recuerdo que estaba además cuando acudimos al evento de NATO Public Forum, estaba expuesto y fue bastante interesante, además que cuando cogimos el libro, lo abrimos, es una edición bastante
imponente, ¿no? Es un libro negro, pesa bastante, lo coges las hojas, no sé. Lo vi muy especial ese libro y creo que es bastante interesante recomendarlo. Buenísimo, lo tengo que anotar en mi lista. Y yo para concluir este episodio quiero terminar con la recomendación de un excelente video. Es más o menos de dónde saqué esas conclusiones para este episodio. Se llama How's Russia's War in Ukraine, Birthing a New Global Order, de Ian Bremmer. Está muy bueno, la verdad. Este es un politólogo y autor muy, muy bueno. Me encantó y me encanta cómo llama lo que está pasando en el mundo como una recesión geopolítica. Y me encantó ese término. Yo creo que lo vamos a utilizar para el episodio cuando se venga 2023 y hacemos ese episodio de qué va a pasar este año. Me encanta ese término, la recesión geopolítica. Y habla básicamente de eso, ¿no? Un poco como las instituciones de defensa occidentales estaban en esta decadencia y que pues era necesario crear nuevas. Y la invasión de Ucrania pues ha sido esa esperanza de a lo mejor reequilibrar el orden global de nuevo, ¿no? Para bien. Así que muy buen video. Les voy a poner el link ahí en enlace y en Instagram, claramente en las historias. Y bueno, pues chéquenlo. Así que bueno, en fin, Tania, muchísimas gracias por haber venido. Estuvo muy buena la conversación y no me dejaste aquí solito hoy. Y te agradezco Nada, mucho, de verdad, ¿eh? muchísimas gracias a vosotros. Esto ha sido un verdadero placer y nada, espero que nos veamos pronto. No, sin duda, sin duda. Ya haremos una quedada. No sé si será de nuevo en Madrid, en Bruselas, pero tocará y ya nos volvemos a ver, que hace ya rato que no nos vemos y está brutal, ¿no? Yo creo que esto es lo bonito de proyectos así, ¿no? Que terminas conectando con gente que a lo mejor en la universidad, bueno, no ibas a clase, no eras amigos directos, pero por tener intereses en común, pues te terminas haciendo amigo, ¿no? Y me encanta, Tani, te lo agradezco mucho que siempre en las encuestas o en lo que subimos, siempre nos comentas, nos dices, nos propones y la verdad es que es por oyentes como tú que nos encanta hacer esto. Así que de verdad, muchísimas gracias y ya era hora de traerte a hablar aquí. Nada, muchas gracias a vosotros. Así que bueno, un saludo a todos, cuídense mucho, estamos aquí al habla y bueno, esperemos en el siguiente episodio tener de vuelta a nuestro queridísimo Nico y si quieren que Sergio esté de vuelta, yo creo que ya hay que empezar a meterle presión, así que escríbanos ahí si quieren en cualquier lugar en plan de Sergio, ya ponte las pilas, te queremos de vuelta y a ver si el boludo regresa a Warrior. Así que bueno, un saludo a todos y esto fue Warrior Diplomacy.